Hola chicos, en este video vamos a resolver la dirigida número 5 de macroeconomía 1. Las preguntas las tienen ustedes en Paideia y voy a leer los enunciados y vamos resolviendo. En la pregunta 1 dice, tras la Gran Depresión de 1929, los gobiernos comenzaron a utilizar políticas fiscales para combatir las profundas recesiones. Aumentos en el gasto público y ajustes en los impuestos se convirtieron en herramientas claves para intentar reactivar la economía. Considera cómo estos cambios habrían afectado al PIB de equilibrio en ese contexto. Considera el modelo de la cruz keynesiana en su forma básica para predecir el impacto en el PIB de equilibrio. Entonces, nos dan las siguientes ecuaciones. Nos dicen que el consumo es igual a consumo, bueno, no hay consumo autónomo, solamente hay una propensión marginal a consumir, que es C1, que multiplica el ingreso disponible, que es el ingreso después de pagar impuestos. Entonces, lo que consume una familia, cuando hablamos de consumo nos referimos a las familias, depende de esta propensión marginal a consumir, que es un porcentaje o a 100%, que es el porcentaje de tus ingresos que gastas. El resto es lo que ahorras. Y lo que consume la familia es ese porcentaje de los ingresos después de pagar impuestos. Luego, las empresas que invierten solamente van a invertir una suma fija, por eso hay el I rayita, una inversión fija. El gobierno también tiene un gasto, pero en este caso es un gasto fijo, por eso G con una raya arriba. Luego dice, asumiendo que la política fiscal es fija, lo cual quiere decir que el gasto es constante y también los impuestos son constantes, T de impuestos, taxes, responde a lo siguiente. ¿Qué sucede si hay un aumento en el gasto del gobierno? Ok, entonces primero vamos a plantear el modelo. Resulta que nosotros sabemos que la demanda agregada de un país es la suma de las demandas de todos los agentes económicos. En este caso tenemos tres agentes económicos. Tenemos las familias que consumen, las empresas que invierten y el gobierno que tiene gasto público. Eventualmente vamos a incluir seguro al sector externo, pero por ahora solamente hay tres actores económicos. Luego, sabemos que el consumo es C1 por Y menos T, la inversión es inversión fija y el gasto del gobierno es fijo y bueno, acá también los impuestos son fijos. Esa demanda agregada la puedo ordenar de la siguiente forma. Pongo C1 por Y menos C1 por T raya más inversión más gasto del gobierno. Lo ordeno inclusive más y me saldría inversión más gasto del gobierno menos C1 por T más C1 por Y. ¿Por qué lo ordeno de esa forma? Para que yo pueda graficar en este plano. Vamos a poner acá demanda agregada y acá Y. Y voy a decir lo siguiente. Si quiero graficar eso, toda esa parte de acá sería el intercepto y la pendiente sería C1. Entonces, acá tendría lo siguiente. Tendría que este es el intercepto. Acá está I más G menos C1 por T. Y la pendiente de esto es C1, que es positivo. ¿Ok? Algo que debo recalcar es que en algunos libros esta demanda agregada la llaman PE, que en inglés significa gasto predicho o gasto esperado o el gasto que están planeando realizar los agentes económicos. En ese contexto es lo mismo, este gasto planeado es lo mismo que demanda agregada. Entonces, si en algunos libros aparece PE en lugar de DA, es lo mismo. ¿Qué más? Resulta que en equilibrio, en un mercado como ese mercado de bienes, la demanda agregada tiene que satisfacer, o bueno, tiene que ser satisfecha por la producción, que es Y. Entonces, como en equilibrio, toda la producción, que es Y, debe satisfacer la demanda, que es DA, yo puedo poner esa información en este rayo que va desde el eje 0, 0 y x, y igual a 0 y x igual a 0. De ese punto sale un rayo de 45 grados. Ese rayo
todos los puntos de ese rayo son puntos donde la demanda es igual a la producción. Entonces, el único punto donde ese rayo coincide con la demanda agregada es este punto A. Y ese punto A va a ser el equilibrio. Entonces, con eso hallamos el equilibrio. Dado esto, nosotros podemos hacer los ejercicios que nos piden, que en este caso son A, B y C. Vamos a copiar este gráfico 3 veces. 1, 2 y 3. Voy a copiar también esta ecuación en cada uno de ellos. Recuerden que esa ecuación que estoy copiando representa la línea azul, ¿no? ¿Listo? La pregunta me dice que evalúe qué sucede si aumenta el gasto del gobierno. G0, o bueno, G rayita aumenta. Si yo me doy cuenta, G raya aparece acá y eso está dentro del intercepto. La pendiente no cambia, la pendiente C1 no cambia, solamente cambia G raya que está en el intercepto. Así que la línea azul ahora cambia y empieza más arriba. Por tanto, voy a graficar acá. Esa línea nueva que estoy poniendo es la nueva demanda agregada, donde ha cambiado el intercepto, pero la pendiente sigue siendo la misma. Y esa línea verde coincide con la línea de 45 grados en este punto. Así que el nuevo equilibrio sería el Y1 que está en verde. Por tanto, concluimos que que un mayor gasto del gobierno mejora la economía, hace crecer la producción. Y esta es la idea que viene desde la Gran Depresión de 1929 con la propuesta de Keynes. Keynes planteaba de que el gasto público era eficiente, era deseable para salir de la recesión, salir de una situación mala. Luego, vayamos a la B. Dice, un incremento de los impuestos. Acá los impuestos son T raya, y si busco en mi ecuación, T raya está en el intercepto, pero está con signo negativo adelante. Entonces, si aumentan los impuestos por el signo negativo adelante, sucede que cae. Y la pendiente no se mueve, pondríamos más abajo. Acá está. Ese verde sería la nueva demanda agregada, donde tiene la misma pendiente que la demanda agregada azul, solamente que el intercepto cae. Y resulta que ahora el nuevo equilibrio es Y1. Y ese nuevo equilibrio es menor que el anterior. Por tanto, lo que nos está diciendo es que aumentar los impuestos reduce la producción, desmejora la economía. Vayamos al siguiente. Dice, un incremento simultáneo del mismo tamaño en el gasto del gobierno y los impuestos. Ok, entonces acá hay dos efectos. Primero, que aumenta el gasto del gobierno y también aumentan los impuestos. Hemos visto en la parte A que un aumento del gasto del gobierno mejora la economía y en la parte B que un aumento de los impuestos desmejora la economía. Entonces acá van a haber efectos contrarios, opuestos. Para hacerlo mejor, vamos a poner lo siguiente en mi gráfico. Vamos a verlo por pasos mejor. ¿Qué sucede primero si aumenta el gasto del gobierno? Si aumenta el gasto del gobierno, el intercepto aumenta, ¿no? Entonces estaría algo así. Entonces, cuando aumenta el gasto del gobierno, el intercepto aumenta y por tanto el nuevo equilibrio estaría acá, en Y1.
Sin embargo, luego aumentan los impuestos y por tanto, esa línea roja debería regresar hasta acá, o quizás hasta acá, o quizás hasta acá. No sé hasta dónde, ¿no? Solo sé que se va a mover hacia ese lado, pero no sé exactamente si se va a mover hasta qué punto. Entonces, para ayudarme con eso, voy a tratar de aplicar un poco de matemática antes de hacer el gráfico. Veamos lo siguiente. Me dice, en equilibrio, la demanda agregada tiene que ser igual a Y. Entonces acá pongo Y es igual a I más G menos C1 por T más C1 por Y. Resulta que Y aparece a ambos lados, entonces despejo sería 1 menos C1 por Y es igual a I raya más G raya menos C1 por T. Luego yo puedo diferenciar ese modelo. Puedo decir 1 menos C1 diferencial de Y es igual a diferencial de inversión más diferencial del gasto del gobierno menos C1 por diferencial de T. Solamente estoy diferenciando respecto a Y, a inversión, a gasto y a impuestos. ¿En qué me ayuda esto? En lo siguiente. En ninguna parte del enunciado me dice que la inversión cambia, así que diferencial de inversión es cero. Luego, en alguna parte me dice que el cambio en el gasto del gobierno es igual que el cambio de los impuestos. ¿No? Me dice que es la misma magnitud. Entonces, diferencial de G es igual a diferencial de T. Eso reemplazo en la ecuación roja y me dice diferencial de G menos C1 diferencial de G. 1 menos C1 por diferencial de Y es igual a 1 menos C1 diferencial de G. Se va este 1 menos C1 y me sale que diferencial de Y es igual a diferencial de G radio. Eso me está diciendo que si el gasto aumenta, también aumenta la producción. Entonces, resulta que lo que sucedió es que cuando aumentó el gasto del gobierno, aumentó hacia acá. Y luego, cuando aumentó hasta acá, ¿no? Vamos a poner así. Y luego, cuando aumentaron los impuestos, esa línea regresó hasta un momento intermedio. Entonces, luego se regresó hacia acá. Y por eso es que el equilibrio final sería este punto, donde Y es mayor al Y inicial. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque en mi ecuación el gasto estaba multiplicado por 1 y los impuestos estaban multiplicados por un porcentaje. Entonces, los aumentos el impacto del gasto es más grande que el impacto de los impuestos, porque los impuestos están multiplicados por un número menor a 1, un porcentaje. Entonces, en este caso, resulta que si yo aumento el gasto del gobierno y los impuestos en la misma magnitud, el resultado final en el PBI, en la producción, va a ser positivo, va a ser un incremento de la producción. Y como se dan cuenta, en este caso era mejor hacerlo matemáticamente para estar seguros. En los dos anteriores, que solamente había un evento, no habían eventos simultáneos, era simplemente hacerlo gráficamente. Pero igual podíamos hacerlo con matemáticas. Veamos acá en el B. Sabemos que demanda agregada es igual a Y en equilibrio, ¿no? Demanda agregada es igual a Y en equilibrio. Despejamos y me quedaría todo esto. Diferenciamos respecto a Y, también respecto a inversión, respecto al gasto del gobierno y respecto a T. En esta pregunta B no me dice nada sobre no me dice nada
sobre la inversión, así que esto es cero. Los gastos del gobierno tampoco cambian en ninguna parte del enunciado. Solamente me queda esta parte de acá. Me quedaría 1 menos C1 diferencial de Y es igual a menos C1 diferencial de T. Puedo, puedo ordenar esto un poco y me sale menos C1 entre 1 menos C1 por diferencial de T. ¿Qué me está diciendo? Que si los impuestos aumentan por el signo negativo de acá, la producción cae. Si los impuestos se reducen por el signo de acá negativo, la producción, el PBI, aumenta. Igual, en el caso anterior, yo sé que demanda agregada en equilibrio es igual a Y, despejo. Diferencio respecto a C1, a Y, perdón, respecto a inversión, respecto al gasto del gobierno y respecto a T. No me dice nada sobre inversión, sobre impuestos, así que esto es cero. Me quedaría simplemente diferencial de Y es igual a 1 entre 1 menos C1 por diferencial de G. Entonces, si el gasto del gobierno aumenta, el PBI aumenta. Si el gasto del gobierno disminuye, la producción disminuye. Y esa misma conclusión se llegó gráficamente. Entonces se puede hacer gráficamente, matemáticamente, nos debe dar la misma conclusión. Luego dice, a partir de este momento, asuma que la función de consumo está dado por lo siguiente. Pues ahora me dice que el consumo tiene la forma de 120 más 0.8 y menos t. ¿Qué se ha agregado acá? Este de acá, el 120. A eso matemáticamente se le va a llamar el C0, que es el consumo autónomo. El consumo autónomo es aquel monto que las personas consumen independientemente de sus ingresos. ¿Tiene sentido? Sí, porque si yo no tengo empleo, tengo cero ingresos, de alguna forma voy a tener que consumir algo, ¿no? Tengo que comer para sobrevivir, tengo que vestirme. Entonces, independientemente de que yo tenga empleo, tenga ingresos, igual voy a consumir algo. Ese algo es ese C0, que en ese caso es 120. Ok. Y acá el 0.8 sería la propensión marginal a consumir, es decir, el 80% de los ingresos disponibles se gastan y el resto, que sería el 20%, se ahorra. Sigamos leyendo. La inversión es 200, dice que la inversión es 200. Las compras del gobierno y los impuestos son 400 cada uno, G es 400, T es 400. Grafique el gasto planeado, PE, que nosotros dijimos que es lo mismo que demanda agregada, como una función de la producción Y. ¿Cuál es el nivel de producción de equilibrio? Entonces, sabemos que demanda agregada, que es lo mismo que gasto planeado, es la suma de lo que planean gastar o demandan todos los agentes económicos. Familias que consumen, empresas que invierten y gobierno que tiene gasto público. El consumo es 120 más 0.8 por Y menos T, en este caso T sabemos que es 400, más inversión que es 200, más gasto del gobierno que es 400.